Dios nos manda desde nuestros inicios a amarlo por sobre todas las cosas, a seguirlo y servirle. Claro que todo esto no es una tarea fácil. Primero, debes aprender a defender tu fe, para tenerla fortalecida en el Espíritu Santo. Y aquí te ayudaremos a lograrlo. Bienvenidos a un nuevo video de nuestra sección Apologética, Guerreros de la Fe. Bienvenidos hermanos a Apologética, Guerreros de la Fe. Desde hace un tiempo, los católicos hemos sido cuestionados por algunos dogmas de fe, como por ejemplo la existencia del purgatorio. En este video te daremos las citas bíblicas para que puedas defender la fe católica. Para comenzar, debes saber que el purgatorio para un católico es más que un lugar físico. Es un estado de vida temporal para la persona que muere en gracia de Dios, pero imperfectamente purificada, y donde mediante el sufrimiento se es purificado para disfrutar plenamente de la presencia de Dios. Es una persona salvada que vive en el amor de Dios y la salvación, pero no de una manera plena. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que todo aquel que muere en gracia de Dios, pero sin estar perfectamente purificado, efectivamente tiene garantía de su salvación eterna, pero luego de la muerte deben someterse a una purificación, de manera que alcancen la santidad necesaria para entrar en el gozo del cielo. Dios es el 3 veces santo, según Isaías 6:3. Y gritaban respondiéndose el uno al otro: Santo, santo, santo es Yahvé de los ejércitos, su gloria llena la tierra toda. Es decir, la plenitud de la santidad y perfección, entonces quienes estén junto a él también deben de serlo. Mateo 5:48. Por su parte sean ustedes perfectos, como es perfecto el Padre de ustedes que está en el cielo. Con estas dos citas bíblicas, ¿sigues pensando que al morir te irás directamente al cielo sin por lo menos purificarte? Quien es fiel a Dios, pero no se encuentra en un estado de gracia plena al morir, no puede disfrutar del cielo, porque la misma Biblia dice que en la ciudad celestial no entrará nadie manchado o impuro, según Apocalipsis 21:27. Entonces, si un cristiano no puede entrar al cielo por tener alguna mancha o impureza, ni tampoco sufrir el castigo eterno, es claro que tendrá que pagar en esta vida o en la otra. Esto está escrito en la Biblia: al que calumnia al Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que calumnia al Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Mateo 12:32. Aquí nuestro Señor Jesucristo habla de que hay pecados que no son perdonados en la otra vida, por lo tanto hay otros que sí. Ese es el sentido de la purificación o sufrimiento en el purgatorio y del por qué nosotros podemos orar para que Dios tenga misericordia de esos hermanos difuntos que la necesiten, como el caso de Onesíforo, mencionado en la Biblia. San Pablo pide misericordia por el alma de Onesíforo, por todo el bien que le ha hecho, segunda de Timoteo 1, del 16 al 18. Que el Señor bendiga a la familia de Onesíforo, pues a menudo vino a confortarme y no se avergonzó de mis cadenas. Apenas llegó a Roma, se puso a buscarme hasta que me encontró. El Señor le conceda que alcance misericordia ante el Señor aquel día. Tú conoces mejor que nadie los servicios que me prestó en Éfeso. Habacuc 1:13 dice: Tú, Dios, muy limpio eres de ojos para mirar el mal. Ver la opresión no puedes. ¿Cuántos de nosotros estaremos perfectamente santificados al momento de nuestra muerte? La mayoría de nosotros necesitaremos una mayor purificación para entrar a las puertas del cielo después de morir. Si Dios lo permite, moriremos en estado de gracia. En el Antiguo Testamento se creía claramente que los vivos podían desagraviar los pecados de los muertos. Lo vemos en 2 de Macabeos 12 del 39 al 45. Al día siguiente buscaron a Judas para ir a recoger los cuerpos de los muertos y a sepultarlos con los suyos en los sepulcros de sus padres. Bajo la túnica de cada muerto encontraron objetos consagrados a los ídolos de Jamnia, prohibidos por la ley de los judíos. Comprendieron entonces por qué habían muerto. Todos se admiraron de la intervención del Señor, justo juez que saca a la luz las acciones más secretas, y rezaron al Señor para que perdonara totalmente ese pecado a sus compañeros muertos. El valiente Judas exhortó a sus hombres a que evitaran en adelante tales pecados, pues acababan de ver con sus propios ojos lo que sucedía a los que habían pecado. Efectuó entre sus soldados una colecta y entonces envió hasta 2000 monedas de plata a Jerusalén a fin de que ahí se ofreciera un sacrificio por el pecado. Todo esto lo hicieron muy bien inspirados por la creencia de la resurrección, pues si no hubieran creído que los compañeros caídos iban a resucitar, habría sido cosa inútil y estúpida orar por ellos. Pero creían firmemente en una valiosa recompensa para los que mueren como creyentes,
De ahí que su inquietud era santa y de acuerdo con la fe. Esta fue la razón por la cual Judas ofreció este sacrificio por los muertos, para que fueran perdonados de su pecado. Los macabeos nos ayudan a conocer, al menos desde una perspectiva puramente histórica, que los judíos creían en rezar y en hacer expiación por los muertos, poco antes de la venida de Cristo. Esta es la fe en la que Jesús y los apóstoles fueron criados. Y es en este contexto que Jesús declara en el Nuevo Testamento, en Mateo 12:32, «Y el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero el que la diga contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro». Esta declaración de nuestro Señor implica que hay al menos algunos pecados que pueden ser perdonados en la próxima vida a un pueblo que ya lo creía. Si Jesús hubiera querido condenar esta enseñanza común en Israel, no estaba haciendo un buen trabajo según el Evangelio según San Mateo. Ahora bien, en el libro de Macabeos hablan de un pecado mortal que merece la pena del infierno, ya que tenían ídolos de Jamnia. Sin embargo, en 2 de Crónicas 6:30, dice lo siguiente: «Escucha tú desde los cielos, lugar de tu morada, y perdona, dando a cada uno según sus caminos, pues tú conoces su corazón, y solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres». Solo Dios conoce el grado de culpabilidad de todos nosotros, y no sabemos si nuestros hermanos fallecidos se arrepintieron antes de morir. Tanto los judíos como los cristianos católicos conservamos la esperanza de la salvación de todos, y de esta forma siempre rezamos por quien ha muerto. En el Sermón de la Montaña, nuestro Señor usa un lenguaje simbólico para mostrarnos lo que nos espera después de la muerte, como consecuencia de nuestras acciones en vida. Comienza con las bienaventuranzas, luego le dice a los fariseos que no entrarán al reino de los cielos y finalmente menciona esto, Mateo 5 del 25 al 26. «Ponte enseguida a buenas con tu adversario, mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue ante el juez y el juez al guardia y te metan a la cárcel. Yo te aseguro, no saldrás de ahí hasta que hayas pagado hasta el último céntimo». Con estas figuras, nuestro Señor nos muestra que luego del juicio, hay un lugar después del juicio del cual se sale, solo luego de haber pagado hasta el último centavo. ¿Qué lugar es este? No puede ser el cielo, porque allí ya has gozado la presencia del Señor. Tampoco puede ser el infierno, porque este es un lugar de condenación eterna. Si no es el cielo ni el infierno, ¿qué lugar es? La teología católica llama este lugar purgatorio. La palabra griega para prisión es pulake. Es la misma palabra utilizada por San Pedro en 1 de Pedro 3 del 19 al 20. Pues Cristo quiso morir por el pecado y para llevarnos a Dios, siendo esta la muerte del justo por los injustos. Murió por ser carne, y luego resucitó por el Espíritu. Entonces fue a predicar a los espíritus encarcelados. Y de esta forma describir el lugar de espera al cual Jesús descendió luego de su muerte, para liberar a los espíritus detenidos de los creyentes del Antiguo Testamento. Pulake se usa de manera comprobable en el Nuevo Testamento, para referirse a un lugar de espera temporal y no exclusivamente en esta vida. Gracias a Jesús y su muerte de cruz que hemos sido redimidos, y podemos ir a esa cárcel y pagar hasta el último centavo, pero al pagar nuestra deuda podemos ir al cielo. San Pablo habló más claramente sobre el purgatorio. En su primera carta a los Corintios nos dice lo siguiente: «Un día se verá el trabajo de cada uno, será público en el día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego. El fuego pues probará la obra de cada uno. Si lo que has construido resiste al fuego, serás premiado. Pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. Se salvará, pero no sin pasar por el fuego». En la Escritura, el fuego se usa de manera metafórica de dos maneras, como un agente purificador, como lo podemos ver en Malaquías 3 del 2 al 3. ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando aparezca? Pues él es como el fuego de una fundición y como la lejía que se usa para blanquear. Purificará a los hijos de Leví y los refinará como se hace con la plata. Como el oro y la plata, volverán a ser auténticos y dignos de ofrecer a Yahvé la ofrenda como es debido. Mateo 3:11 nos dice lo siguiente: «Yo los bautizo en el agua, y es el camino a la conversión, pero después de mí viene uno con mucho más poder que yo. Yo ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y el fuego». Marcos 9:49, «Pues el mismo fuego los conservará». Así como se usa el fuego para purificar, también lo es para consumir. Ya tiene la pala en sus manos para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en sus bodegas, mientras que la paja la quemará en el fuego que no se apaga. Y también 2 de Tesalonicenses 1 del 7 al 8.
y que a ustedes los perseguidos les dé el descanso con nosotros el día en que el Señor Jesús se manifieste glorioso y venga del cielo rodeado de su corte de ángeles. Entonces la llama ardiente castigará a los que no reconocen a Dios y no obedecen al Evangelio de Jesús nuestro Señor. De tal manera que se trata de un símbolo que encaja aquí para el juicio de Dios. Algunas de las obras representadas son quemadas y otras son purificadas. Notemos dos aspectos fundamentales de los que San Pablo quiere enseñar acerca de un creyente en Dios. En primer lugar, afirma que si la obra resiste al ser examinada, la persona se salva. En este caso se está refiriendo a un cristiano que va directamente a salvarse, sin necesidad de pasar por purificación. Pero inmediatamente agrega que hay otra situación donde la obra de la persona no resistió el juicio y no dice que se va a condenar, sino que ese cristiano tendrá que pagar o ser castigado y se salvará, pero como quien pasa por el fuego. Esto precisamente es el purgatorio, una purificación que algunos necesitarán para poder disfrutar plenamente de la amistad eterna con Dios. No es un invento de la iglesia como dicen algunos, sino la clara enseñanza de la Biblia por medio del apóstol San Pablo, que usa la figura de salir, pagar, castigar o escapar a través del fuego, para enseñar acerca de la purificación. Así está escrito en todas las Biblias del mundo, en palabras muy similares. A esta realidad que la Sagrada Escritura nos muestra, le llamamos purgatorio, o sea, purificación. Que esta palabra no venga en la Biblia tal cual no nos interesa, pues tampoco viene la palabra Trinidad ni encarnación, y los protestantes las aceptan. Lo que importa no es la palabra, sino la realidad de lo que significa. Y en este aspecto, el purgatorio está muy claro en la Sagrada Escritura. Si les ha gustado este video, por favor suscríbanse a nuestro canal, déjennos un like y compártanlo con sus amigos y familia. Por favor, oren siempre por nosotros como nosotros oramos por ustedes y que la paz del Señor sea siempre con cada uno de ustedes.